Hola, bienvenidos a todos. Gracias por asistir a nuestra presentación de Finboot. Queremos agradecer a Modac por la invitación. Es un placer estar aquí. Vamos a hablar de la IA aplicada a la trazabilidad, enfocada en sostenibilidad de la moda y el sector textil. Yo soy Flavia, estoy aquí con Juan, que es CEO de Finboot. Dejo aquí en pantalla nuestros perfiles de LinkedIn por si queréis conectar con nosotros. La presentación de hoy será súper rápida. Vamos a enfocar en caso de uso y una demostración de nuestra herramienta para que sepáis cómo es en práctica. Y luego tenemos la sesión de Q&A para hacer preguntas. Igualmente estaré yo a lo largo de todo el evento para contestar cualquier pregunta que tengáis. ¿Vale? Bueno, sigo sin más tardeos. Yo quiero enfocar un poco sobre el sector de la moda. Creo que vosotros sois los que más sabéis de eso. Hay un reto muy grande alrededor de la sostenibilidad. Los consumidores están cada vez más solicitando transparencia, así como también los gobiernos, desde regulaciones como EUDR, ESPR, y eso todo engloba la cuestión de DPP, ¿no? Además de una cuestión de branding en relación a evitar greenwashing, con toda la información que tenemos que pasar de nuestros productos sostenibles, que esos datos sean fiables y que tengamos la confianza no solo de clientes, pero proveedores y también inversores, ¿no? Más que nada. Entonces vemos que esta sostenibilidad ya no es una cuestión de regulatoria, pero es no estratégica desde el punto de vista de mitigación de riesgos, ¿no? Pero también de acceder a nuevos mercados, ¿no? Mercados premium, ¿vale? Entonces, luego Juan entrará más en detalles en casos de uso, pero ese es el contexto que estamos viendo hoy dentro del sector de moda, ¿vale? Juan, te invito a presentarte y hablar un poquito más sobre Finboot y las herramientas que tenemos. Pues adelante. Gracias, Flavia. Nada, sí, muy brevemente un poco comentar, bueno, sobre lo que hacemos en Finboot y la tecnología, digamos, o el producto que hemos creado. Somos una empresa que se enfoca principalmente en temas de trazabilidad digital en cadenas de suministro. Venimos de un entorno un poco más industrial, quizás, ¿no? Entonces tendríamos un poco aguas arriba de la industria textil, en entornos como la industria química y otros sectores industriales del estilo, ¿no? Ahí pueden ver, pues, quiénes son nuestros clientes más grandes, pero también hemos trabajado un poco en el mundo textil, ¿no? Al final la trazabilidad, como bien nos comentaba Flavia, es un tema de presión, de visibilidad de datos y de información y de origen de nuestros productos que está un poco esparciéndose por todas las industrias, tanto por las decisiones del consumidor como por las decisiones del regulador, pues de ser más riguroso, ¿no? En qué tipo de claim le permitimos hacer a las empresas sobre la sostenibilidad de sus productos y qué tipo de datos son necesarios para respaldar eso. Justamente allí es donde trabaja Finboot, ¿no? En garantizar ese enlace y esa trazabilidad de la información. Hoy hablaremos en concreto en, oye, cómo podemos desplegar o crear estas configuraciones de ecosistemas de trazabilidad digital de una forma muy sencilla, ¿no? Históricamente desarrollé una herramienta de trazabilidad digital, pues era un tema bastante complejo, ¿no? Tengo que trabajar con mis proveedores, tengo que ver qué información me pueden dar ellos, tengo que empezar a articular eso y empezar a configurarlo pues, en una herramienta digital idealmente, pero más tradicionalmente son, pues, al final, Excels y llamadas y correos electrónicos, ¿no? Entonces, Finboot un poco viene a transformar eso en una solución digital robusta y con nuestra funcionalidad del AI Copilot lo que hacemos es acelerar la creación de esa configuración de la herramienta, ¿no? Hacer lo que en un momento, en un instante, y lo vamos a ver ahora mismo en la demo, podamos crear estas configuraciones o estos ecosistemas de trazabilidad digital que me permitan, por ejemplo, generar un pasaporte digital de producto de una prenda textil, ¿no? Esto lo veremos hoy con el ejemplo y con un caso de uso en ese contexto, ¿no? De Digital Product Passports, en particular, un trabajo que hemos hecho con Under Armour en la trazabilidad de lo que se conoce como su Tech Tee.
el Tech Tee de Under Armour es básicamente unas camisetas que se hacen a través de, o mediante el reciclado de botellas plásticas de PET, ¿no? Entonces son botellas de PET que utilizamos para convertirlas en un hilo sintético, pero reciclado, circular 100%. Ese hilo lo convertimos en una tela y esa tela la convertimos en una camiseta, ¿no? Entonces, al final llevamos una camiseta y queremos saber, oye, básicamente cómo trazo yo esto a esas botellas que reciclé inicialmente, ¿no? Ahora, con Track and Trace, si nos movemos hacia la aplicación, lo que vamos a poder ver es cómo el Copilot nos permite configurar este ecosistema, ¿no? Yo le voy a pasar un prompt a la herramienta, que aquí un poco vemos, me disculpo porque lo hemos preparado en inglés, pero bueno, ya lo teníamos ahí montado, pero básicamente queremos crear una cadena de suministro que tiene un flujo de trabajo donde yo tengo tres partes, ¿no? Uno es esa conversión de las botellas al hilo. El segundo paso es esa conversión del hilo a la tela. Y el tercero es la conversión de la tela a las camisetas, ¿no? Y yo aquí le he explicado un poco a la gente, oye, son las propiedades y los datos que yo quiero trazar en cada parte de ese proceso. Y ella me monta aquí la configuración que yo necesito, ¿no? Y un poco qué tipo de propiedades voy a tener en cada uno de esos procesos. Si le pido que me construya la configuración, aquí ya me está desplegando esto en el ecosistema de operaciones de Track and Trace, ¿no? Entonces yo aquí veo mi configuración, los pasos y esa transformación de la que hablábamos antes, ¿no? De plástico a hilo, de hilo a tela y de tela a camiseta. Y puedo simplemente, pues, habilitarlo, ¿no? Habilitarlo ya significa que, oye, yo ahora quiero empezar a utilizar este entorno en mi entorno operativo, ¿no? Ahí, como podían ver, bueno, tenemos demos para repartir, ¿no? En cualquier entorno. Y lo que queremos es muy rápidamente, bueno, ver todo este contexto de, oye, ¿qué es lo que hemos logrado configurar acá, ¿no? Hemos logrado configurar, pues, esa cadena de suministro donde yo diré, mira, he recogido 70 botellas, puedo tener la trazabilidad de la ubicación de donde se recogieron esas botellas, saber, 1, 2, 3, perdón, aquí sería el nombre del textil, Replete Yarn, y aquí sí que serían, perdón, cuántos metros de hilo, digamos, puedo generar yo a partir de esas botellas, ¿no? En el siguiente paso, y esto puede ser otro stakeholder en la cadena de suministro, ¿no? Aquí lo estamos haciendo nosotros todo, pero como podían ver, en el caso de Under Armour, en realidad pasamos por distintos stakeholders. Llegábamos al tercer tier de su cadena de suministro. Entonces, Under Armour más Tier 1, Tier 2 y Tier 3. Y por último vemos pues esa producción, ¿no? O ese manufacturing de la camiseta, ¿no? Y decir, oye, al final con este proceso he logrado producir 100 camisetas. Yo tenía aquí mi cuenta de, perdón, no la tenía, es que tenía casi todos mis datos sacados, pero para que toda la información sea consistente, tenemos tenemos una botella, perdón, por camiseta y decimos que esta es la Tech Tee de Under Armour, ¿no? Y al final, cuando terminamos de producir, digamos, o de introducir todos estos datos, a lo que puedo acceder es a mi pasaporte digital de producto, ¿no? Yo tengo la información de la camiseta y si empiezo a, pues, ver los detalles y la información en detalle, veo toda esa trazabilidad, ¿no? De cuántas botellas se convirtieron en hilo, cómo ese hilo se convirtió en tela y la tela en camiseta. Y al final esto me permite, como pueden ver, en una cuestión de segundos, trazar o recrear un ecosistema digital de forma muy sencilla. Con esto, Flavia, vuelvo a tu parte para que cierres los comentarios de hoy. Vale, gracias Juan por la presentación. Entonces lo que podemos ver es que la trazabilidad por las regulaciones y por la demanda del mercado mismo será obligatorio, ¿no? Y más de que una cuestión de compliance, te trae una ventaja competitiva, tanto por tener esos datos digitalizados, pero tener una visibilidad de supply chain
que es necesario, especialmente si quieres tener, por ejemplo, la circularidad de tus productos, ¿vale? Y justamente la herramienta de Marco con IA te permite hacer eso de una manera mucho más sencilla, rápida. Entonces, luego ya dejaremos la sesión para preguntas y respuestas y dejamos aquí también nuestros contactos porque si queréis hacer una reunión o entrar en más profundidad en esos temas. Gracias.